Damos la más cordial bienvenida a Futbolistas para Cristo. Le agradecemos a usted que está de aquel lado y toma este tiempo para poder recibir este mensaje que hemos preparado para usted, específicamente para usted, que Cristo Jesús ha estado tocando su vida. Soy el pastor Ismael Rojo y pertenezco al Ministerio de Misión Evangélica. Soy pastor de la Iglesia Misión Evangélica y también tenemos una colaboración con el equipo de Futbolistas para Cristo como colaboradores con ellos, y agradezco infinitamente la posibilidad que nos presta este ministerio para poder compartir el mensaje de Jesucristo, el mensaje de la cruz. Y vamos a ir directamente a lo que viene siendo el mensaje del día de hoy. Y estamos tratando específicamente el carácter de Cristo. El carácter de Cristo que se forma paulatinamente y que es progresivo también, pero tiene que haber un comienzo, tiene que haber un momento en el cual parte ese nuevo inicio de la vida y ese tiempo de transformación que puede haber en la persona que lo desee y que tenga bien darle la oportunidad a Jesucristo de transformar ese corazón, de transformar esa vida. Vamos a platicar y vamos a hablar sobre un personaje muy importante en la palabra del Señor. Es el apóstol Pablo. Cuando nosotros pensamos en el apóstol Pablo, estamos pensando en un hombre que sí fue muy marcada su vida, lo que era antes y lo que es ahora. Lo que era antes estaba manchado todo aquel testimonio, porque él, antes de venir a Jesucristo, hacía cosas que no eran gratas para Dios, pero que a pesar de que no eran gratas para Dios, él pensaba que estaba haciendo bien para su religión y para su Dios. Pero sabe que un día Dios lo topó. Quería seguir haciendo su labor personal y su proyecto de vida, y entonces un día que iba a Damasco, hacia la ciudad de Damasco, fue envuelto por una luz brillante de tal manera que lo cegó, y a todos los que iban alrededor de él también tocó su vida y resplandecía y no podían ver qué era. Cabe resaltar que el apóstol Pablo llevaba consigo cartas expedidas de los más altos funcionarios, tanto seculares como religiosos. Y estos hombres le habían dado las cartas para que él siguiera haciendo aquella labor que creía que era correcta. Entonces iba a Damasco, ¿para qué? En el camino iba a ir agarrando a personas y tomando a personas para encarcelarlos porque profesaban a Jesucristo, profesaban creer en Jesucristo. Y esto tenía que ver precisamente que en cuanto los tomaba, los encarcelaba, los torturaba, los mataba. Y quizás esto pueda ser algo espantoso. ¿Y por qué lo mencionamos? Es necesario mencionarlo de una manera general y decirle que ese hombre que hacía tanto daño a la iglesia, aquel día que les comentaba que iba rumbo a Damasco, él fue impactado por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que hubo un antes y un después. Hubo el momento en que él tuvo la oportunidad de tener ese acercamiento con nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, postrado, cayó en tierra, dice la Escritura. Y al momento de que cayó en tierra, preguntó: ¿quién eres, Señor? Y qué hermosa voz se escuchó, qué preciosa voz se escuchó contestándole: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y entonces el apóstol Pablo dijo: ¿qué quieres que yo haga? Y hubo un cambio muy marcado.
Hubo un antes, como menciono otra vez, como repito, un antes y un después. Una transformación que empezó precisamente en su vida. Y que sabe que él empezó ahí, le dio instrucciones al Señor Jesucristo cuando se le apareció. Y entonces él empezó su vida nueva en Cristo. Y el apóstol Pablo decidió someter su vida precisamente a la transformación que Jesucristo quería hacer con él. Comenzó a trabajar en su vida de tal manera que él buscó al Señor Jesucristo. Dice que en cuanto él fue llevado ante aquel hombre que iba a orar por él, porque dice que cuando cayó a tierra y fue deslumbrado, dice que se le pusieron sus ojos ciegos. Y cuando le dijo que fuera a cierto lugar con un hombre piadoso llamado Ananías y que él iba a orar por el apóstol Pablo, le menciona apóstol Pablo porque después fue el apóstol Pablo. Ahí era Saulo de Tarso y todo mundo que fuera cristiano le tenía miedo, pavor a Saulo de Tarso. Cuando fue, llegó y oró aquel hombre por Saulo de Tarso, al momento de que oró por él, dice que cayeron como escamas de sus ojos y entonces vio. Y se le dieron recomendaciones muy puntuales al apóstol Pablo. De ahí partió hacia Arabia y estuvo 3 años buscando al Señor Jesucristo. Y allí empezó la transformación. Mire qué maravilloso empezar en la búsqueda de Dios, en la búsqueda de Dios y en la búsqueda de la Escritura, para que el Señor Jesucristo comience a hacer la obra en nosotros y que ese carácter de Jesucristo se esté formando en nosotros día con día. El apóstol Pablo, ahora sí puedo decirle que era el apóstol Pablo y que Dios había levantado. Específicamente dijo él que él había sido enviado a los gentiles, a personas que no fueran judías específicamente. Así que él fue enviado a los gentiles. A partir de ahí él comenzó ese ministerio, pero junto con esa transformación que estaba haciendo en su vida, él estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Pero el carácter de nuestro Señor Jesucristo estaba siendo formado en su vida. Pero hay un detalle: él decidió ser transformado, empezar con el proceso, empezar para que Jesucristo fuera moldeando esa vida de un hombre agresivo, de un hombre impetuoso, de un hombre arrebatado, de un hombre sin control de sí mismo, para que después el Señor Jesucristo comenzara a moldear su carácter. Y palabras como las que dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Así que comenzó, como para que llegara a decir esas palabras: con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces podemos ver que el carácter de Jesucristo empezó a ser formado en Saulo de Tarso. Y llegó el momento en que él empezó a ser transformado. Tuvo discípulos y vamos a hablar enseguida de Epafrodito. Epafrodito era un discípulo amado por el apóstol Pablo. Pero así como era Epafrodito, que se encuentra ya en la cita de Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. Voy a hacer lectura de esto y vamos a resaltar algunas cosas importantes. Mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades, porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pues en verdad estuvo enfermo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él,
sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Este hombre que estuvo enfermo, así como él, quisiera retomar un poquito al apóstol Pablo. ¿Por qué resaltar esto? Porque un hombre que fue tomado por Dios y se le apareció, quiero resaltar cómo fue ese cambio tremendo en la vida de este apóstol Pablo. Ahorita tocaremos el punto de Epafrodito, porque es muy interesante cómo Dios le habla, cómo Dios le habla al apóstol Pablo y cómo Dios transforma al apóstol Pablo y cómo Dios se manifiesta en su vida, de tal manera que ese trato con sus discípulos, con sus colaboradores, es muy marcado. Mire, allá en Romanos capítulo 16, él comienza a hablar y a dar recomendaciones, saludos personales a determinados hermanos que colaboraban con él. Déjeme le digo algo, mire, dice capítulo 16 de Romanos: os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia de Cencrea. Fíjese, estaba dando recomendaciones de aquella hermana. Versículo 2: que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Qué importante que ese apóstol Pablo se deja ver ese cambio al momento hasta de recomendar a una hermana en Cristo. Eso que fuera antes de haber tenido ese encuentro con el Señor Jesús, imposible. Ahora era capaz, precisamente por ese carácter transformado, de recomendar a sus colaboradores que estaban en la milicia, colaboradores que estaban en el ministerio que él ejercía y que él había llevado ya por mandato de Dios a los gentiles. Versículo 3 de Romanos 16 dice: saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Qué maravilloso reconocer eso. Y sigue él hablando dando algunos saludos personales, y manda saludos personales a personas específicas. Por eso podemos ver que sí fue drástica y completamente transformada la vida del apóstol Pablo. Que expusieron su vida por mí, está hablando ¿de quién? De Priscila y Aquila. Expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también toda la iglesia de los gentiles. Fíjese, estos colaboradores habían estado con el apóstol Pablo llevando el evangelio, y antes los agarraba ¿qué? Y los encarcelaba, los azotaba, y hasta poder consentir con muerte de ellos. Dice versículo 5, saludad también a la iglesia de la iglesia de su casa, saludad a Epeneto, amado mío, que lejos estaba de que él sin Cristo pudiera decir al amado mío, que es primer fruto de Acaya para Cristo. Así que vemos esa transformación. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones. Ya no solamente él perseguía y aprisionaba a los cristianos, sino que él mismo, en esa transformación del carácter de Cristo que fue formado en él, ahora participaba de las prisiones de la iglesia. Qué importante entender, pues, poder entender y ver esa transformación que es verdadera cuando tú y yo le podemos dar oportunidad a Jesucristo de formar su carácter en nosotros, de tal manera que nosotros nos hagamos junto con Cristo. Porque el Señor Jesucristo habló también de los padecimientos que iba a haber de todo aquel que lo siguiera. Porque menciona a nuestro amado Jesús que si eso hicieron con las ramas verdes, con el árbol verde, ¿qué no harán con las ramas secas?
Así que el apóstol Pablo sabía muy bien cuando estaba en prisiones, tenía entendido que esos padecimientos eran por gratitud a aquel que lo había tomado por soldado, a aquel que lo había tomado para su obra, a aquel que lo había tomado para transformarlo y ser de impacto a lugares inhóspitos, a lugares lejanos, y que esa transformación provocó precisamente el impacto a estas personas que estoy mencionando. Dice, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Dice, saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Se fija cómo ese carácter que el Señor Jesucristo formó en el apóstol Pablo, lo hacía hablar y expresarse de una manera amorosa. Saludad al colaborador, amado mío. Qué transformación tan más evidente se puede decir. ¿Cómo es transformado? Pues mire lo que sigue diciendo. Saludad pues a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que están en la casa de Aristóbulo. Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Él está reconociendo a todos y cada uno de aquellos que en el recorrido de sus viajes, que en el recorrido de cada una de esas iglesias que estaba formando, pero esta carta específica a los romanos, todo el puñado de colaboradores que había, lo nombraba, lo mencionaba por nombre y le hacía saber lo maravilloso, lo amado que era, lo útil que era para la obra del Señor, y lo mencionaba puntualmente. Dice allí, saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Saludad a Síncrito y a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros, y les recomienda esto: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Estaremos hablando enseguida del ósculo santo. ¿Qué es esto del ósculo santo? El apóstol Pablo, imagínense, ¿no? Aquel hombre violento, y vuelvo a reiterar, repito estas cosas porque simple y sencillamente me parece sorprendente la vida del apóstol Pablo, cómo fue transformado y cómo fue su impacto a las demás gentes. El ósculo santo no era otra cosa más que un saludo en la frente. Y qué maravilloso que él recomiende ese. Dice, saludad los unos a los otros con ósculo santo. Esto era un beso en la frente. Y algo maravilloso que se puede ver en lugar de un espadazo, un azote, un golpe, una bofetada. Cómo fue transformado el apóstol Pablo, y ahora recomendaba, salúdense con un beso en la frente o en la mejilla, con un beso santo. Se deja ver la transformación del apóstol Pablo. Y eso fue un recorrido muy superficial sobre la vida del apóstol Pablo. Pero quiero mencionar y resaltar algo muy importante de este hombre que leíamos allá en la carta, una carta del apóstol Pablo a los filipenses, a los que estaban en Filipo, y tomando en consideración a este discípulo Epafrodito. Epafrodito es un término griego que tiene un significado
muy hermoso. Y precisamente Epafrodito significa hermoso, hermoso siervo o siervo hermoso. Sí. Así que al momento de que mencionaba Epafrodito, siervo hermoso, hablando de él, ¿cómo fue que el apóstol Pablo fue capaz de hacer ese impacto en discípulos a su alrededor? Como ese apóstol Pablo que un día tuvo ese encuentro con nuestro Señor Jesucristo y que el carácter de Cristo fue formado en él, ahora él había trabajado con gente tratando y haciendo, más bien haciendo la labor y tratando de que el evangelio y la palabra de Dios fuera implantada en esos corazones, y en muchos fue efectiva y tuvo fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Este Epafrodito, Pablo testifica de su llamado, fíjese. Versículo 25 dice: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano, ¿sí? Hermano en Cristo. El apóstol Pablo habla de él como su hermano. Estamos allá en Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 27. Está hablando entonces y está dando testimonio de su hermano en Cristo. Así que Pablo testifica de él, llamándolo también cooperador en la obra. Dice versículo 25: mas tuve por necesario enviaros a Epafrodito, mi hermano y mi colaborador. Y no solamente hermano y colaborador, sino que también le dijo que era un compañero de milicia. ¿Qué quiere decir esto? Compañero de la lucha, en oración, en las pruebas, en las dificultades, que luchaban juntos, que estaban en oración, que oraban el uno por el otro, que caminaban juntos en la obra. Qué maravilloso decirle a nuestro compañero, a nuestro hermano, a quien esté a nuestro costado, decirle: compañero de milicia, eres mi compañero, y entre los dos luchamos para seguir predicando la palabra. Así fue como el carácter de Cristo fue formado en el apóstol Pablo. Y entonces estaba viendo el apóstol Pablo estaba dando ese seguimiento a estos hombres. ¿Y qué más dice de él? El apóstol Pablo también le llama de esta manera, el versículo 25, compañero de milicia, vuestro mensajero. Le está también diciendo que él es un mensajero de la iglesia. Así como tú y así como yo, el Señor sigue deseando en su corazón que el carácter de Cristo se ha formado en ti y en mí. Dice aquí, versículo, una vez más el 25, lo menciona de esta manera: mi hermano, colaborador, compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. ¿Qué es un ministrador? Es uno que sirve. Es uno que sirve, no es otra cosa. Así que era un siervo, un hermoso siervo de Dios, Epafrodito. Qué maravilloso que el apóstol Pablo menciona esto. Y qué maravillosa que esa vida de Epafrodito también impactó la vida del apóstol Pablo. Porque dice, su dolorosa experiencia en el ministerio fue que, dice en el versículo 26, porque él tenía gran deseo de verlos a todos vosotros, y gravemente se angustió porque habían oído que había enfermado. Y el apóstol Pablo dice, pues en verdad estuvo enfermo y a punto de morir. Qué tremendo esto, que a pesar de que él no había notificado que estaba enfermo, él seguía sirviendo al Señor. Él seguía en la obra, sirviendo y sirviendo y sirviendo, manifestando que el carácter de Jesucristo estaba ya siendo formado y estaba formado en su vida. Y por eso el accionar de aquella persona y aquel hombre, aquella mujer, que el carácter de Cristo se forma en ellos, no tienen otra
otra intención y otra inclinación, sino solamente servir a aquel que les llamó como por soldados, o aquel que los llamó ahora hijos, y que están dispuestos a obedecerle a lo que sea, a lo que los llame. Allí en el lugar donde tú te encuentras, allí en el lugar donde tú estás, puedes seguir siendo transformado por el amor de Jesucristo, por su palabra. Al leerla, al estudiarla y al obedecerla, entonces el carácter de Cristo empezará a obrar en nuestras vidas. El apóstol Pablo él menciona esto, dice, porque estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él. Y no solamente de él, sino también de mí. El apóstol Pablo estaba diciendo que, que Dios había tenido misericordia de él, pero de este Epafrodito, pero de él también. Y menciona algo bien hermoso, dice, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. El punto es que para él iba a ser muy doloroso si Epafrodito muriera. Porque alguien que se ama verdaderamente duele en el corazón. ¿Sabes qué? Cristo Jesús quiere formar el carácter en tu vida, en mi vida. Y no quiere que perezcamos. No quiere que muramos sin Él. No quiere que muramos, que tengamos una vida trágica sin haber sido tocados por su vida, por su Santo Espíritu. Y empezar a hacer esa transformación. Él quiere seguir transformando tu vida. Para que comience el Señor Jesucristo a transformar tu vida y mi vida, necesitamos decirle, Señor Jesús, aquí estoy, aquí está mi vida, comienza a hacer la obra en mí, te lo permito, así como dijo el apóstol Pablo. Y así la tendencia de Epafrodito, que es de ejemplo para nosotros, poder empezar a servir al Señor de una manera con amor, correspondencia, por todo lo que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él es amor y sigue esperándonos a ti y a mí. Atendamos a esta invitación que Él hace. Te invito en el nombre de Jesús. Señor Jesús, te damos gracias porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Y te damos gracias por esta tu palabra, Señor, porque es de gran ejemplo para nuestra vida. En esta hora, Señor, elevamos nuestra oración, Padre, en favor de todos y cada uno de aquellos hombres que están involucrados en el fútbol. Oramos, Señor, por los entrenadores, por los directivos, en el nombre poderoso de Jesús. Toca sus vidas, Señor, toca sus corazones. Hazles saber, Señor, que hay planes para sus vidas y para sus familias. Hazles saber, Señor, que tú puedes usarles en ese campo que están desarrollando de instructores, de guiadores, Señor. Hazles más que vencedores, pero en Cristo Jesús. Los ponemos en tus manos, Señor. Protégelos de todo mal. Protégelos, Señor, a cada directivo y a cada entrenador. En el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias también por cada jugador que no se avergüenza de dar testimonio en quien ha creído. Oramos por ellos para que tú también los guardes y que les uses allí en ese campo de guerra. Te damos gracias porque han atendido muchos a tu llamado y los ponemos en tus manos, bajo tu cobertura, bajo tu dirección, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Están en tus manos, pues, Señor. Y queremos poner también sus familias, Señor, que puedan ser alcanzados a través del mensaje del Evangelio que se ha implementado en sus vidas y en sus corazones. Comienza a formar el carácter de Cristo, tu carácter en los entrenadores, en los jugadores, en todos y cada uno de los administradores, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Y te damos gracias porque escuchas nuestra oración. A ti la gloria y la honra por todos los siglos. Y gracias, Señor, por esta oportunidad. Dejamos a toda la Liga MX en tus manos y a los directivos de este ministerio de Futbolistas para Cristo, bendiciones, Señor, para todos y cada uno. Sígueles usando en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Hasta luego, mis hermanos. Dios les bendiga con gran bendición.